Títulos de crédito, títulos de película, títulos cinemáticos, como estos. ¿Cómo podemos hacerlos con DaVinci Resolve? Soy Pedro Terrero y esto es Creatubers. ¿Has visto los títulos de crédito de la película Old? O Tiempo, como se conoce en España. Son hipnóticos, ¿verdad? Y es que los títulos de crédito son un elemento fundamental que le dará mucha personalidad a tus creaciones audiovisuales, sobre todo cuando estamos hablando de piezas de ficción. Quedarnos en una cosa básica de una pantalla con los rótulos, con los títulos de crédito y ya está, puede resultar un poco aburrido, pero si le damos un poquito de vidilla, un poquito de chicha, seguro que resultarán mucho más atractivos. Así que vamos a ver cómo podemos hacer una animación básica y además vamos a ver cómo podemos hacer unos títulos de crédito como estos, el clásico credit roll, con logos incluidos, una cosa que se supone no se puede hacer en DaVinci Resolve, ¿no? Pues sí se puede hacer, y vamos a verlo en este vídeo, pero primeramente vamos a ver cómo podemos hacer unos títulos cinemáticos. Si nos vamos a Effects Library, es decir, biblioteca de efectos, aquí en títulos, en titles, veremos que tenemos una serie de títulos predefinidos que podemos integrar fácilmente seleccionándolos y arrastrándolos a la línea de tiempo. Esto es lo más básico que podemos hacer, un basic title, un título básico en el que podemos cambiar las propiedades en el inspector. Aquí tenemos el inspector de DaVinci Resolve que te permite cambiar las propiedades de cada elemento que hayamos seleccionado. Si yo, por ejemplo, selecciono este clip de vídeo, las propiedades del inspector cambian, pero si me voy al clip de texto, me aparecen estos parámetros que yo puedo cambiar de este elemento de texto. Pero en DaVinci Resolve no solo tenemos los títulos básicos, los textos básicos, como estos que tenemos aquí, sino que tenemos también un elemento extra que son los text plus, text más. ¿Cuál es la diferencia entre este texto y este? Pues que este elemento de texto tiene unas propiedades diferentes a este elemento de texto. Este elemento de text plus, por ejemplo, yo puedo cambiar el interletrado del texto que yo escriba. En el elemento de texto también, pero con una salvedad. Este tracking, este interletrado que tenemos aquí, en el caso del texto básico no se puede animar. Sin embargo, en el caso del text plus sí se puede animar. Esto lo sabemos por este rombito que tenemos aquí. Este rombito nos indica que esta característica de tracking, de interletrado, se puede animar dentro de la línea de tiempo. Hay más diferencias. Te permite, por ejemplo, tener más características avanzadas de disposición de los elementos, de la rotación. Podemos transformar con más profundidad las letras, podemos trabajar a nivel letra, palabras o líneas y por supuesto te permite trabajar los títulos más a fondo dentro del módulo de Fusion. Pues vamos a ver fácilmente cómo podemos añadir unos títulos de crédito que tengan el interletrado animado. Si seleccionamos este clip y nos vamos a texto, aquí podemos poner por ejemplo Creatubers presenta, y como este título es bastante básico, bastante default, vamos a poner una tipografía diferente que sea un poquito más bonita. Por ejemplo, mi queridísima Bebas Noye. Vamos a ponerlo aquí al principio con este vídeo tan bonito que tenemos de fondo y tendríamos simplemente un texto sin más. Pero vamos a darle un poquito de más vidilla animándole el interletrado. Para ello nos vamos a colocar al principio del clip y nos vamos a ir a la propiedad tracking, esto sería interletrado, y como estamos en el primer fotograma de este clip, que también coincide en este caso con el primer fotograma de la línea de tiempo, vamos a colocar aquí un fotograma clave. Vamos a dejarlo en el caso del principio a 1.0 y luego nos vamos a ir al final y vamos a poner aquí otro keyframe con un tracking un poquito mayor. Lo que pasa es que, claro, en este caso, como ya hemos llegado al final, no se ve nada del texto, pero esto se puede arreglar simplemente seleccionando al final y sin mover el cabezal de reproducción ampliamos un poquito el texto para saber exactamente qué es lo que estamos haciendo aquí, si el resultado es bueno o no. Vamos a aumentar aquí un poquito el tracking y si te fijas automáticamente lo que ha hecho ha sido añadirse un fotograma clave. Este rombito se ha puesto en rojo automáticamente porque DaVinci sabe que como tú has puesto anteriormente un fotograma clave, si tú te vas a otro punto del clip y cambias el mismo valor, sabe que quieres animar esto. Como ya sabemos más o menos cómo va a quedar, volvemos a como estaba anteriormente y si nos vamos al principio de la línea de tiempo y le damos a reproducir, vemos ya esta animación de este título de crédito. Y no solo esto, sino que para que no sea así,
tal cual y ya está. Vamos a poner también una transición que le dé un toque un poquito más dinámico. Si nos vamos a Video Transitions, es decir, transiciones de vídeo, aquí tenemos un montón de transiciones que podemos añadir a todos los clips de vídeo que tengamos. Yo me voy a fijar en este caso en este Blur Dissolve, es decir, en esta transición con desenfoque. Si añadimos esta transición aquí, por ejemplo, vemos que tenemos esta transición tan interesante al principio de este clip de texto. Y además, si seleccionamos lo que es la transición, fíjate que aquí estoy seleccionando el clip y aquí estoy seleccionando la transición, el inspector, como es muy inteligente, cambia, porque sabe que estoy seleccionando la transición y entonces nos aparecen aquí diferentes opciones para controlar la transición. Por ejemplo, yo quiero que el blur, es decir, que el desenfoque, no sea solo, como lo vemos aquí, no sea solo horizontal, sino que sea también vertical. Para esto, pues, lo que tenemos que hacer es aumentar el desenfoque vertical para que el desenfoque sea como un desenfoque normal. Y no solo eso, sino que también puedo hacer que sea más suave en la entrada o en la salida de la transición. Y esto se hace en este parámetro de ease. Si lo hacemos en out, vemos que la rampa que tenemos aquí cambia. Y ahora tenemos una parte más rápida al principio y una parte más lenta al final, de forma que si le damos a reproducir, el desenfoque es un poquito más suave. ¿Y ahora qué tendría que hacer yo si yo, por ejemplo, quiero aplicar esta misma transición aquí al final? Pues muy fácil, simplemente selecciono esta transición, le doy a Control C o a Comando C en Mac, me voy al final, selecciono el borde derecho del clip, en este caso sería esta parte, fíjate que se pone en verde, y simplemente con Control V o Comando V se aplicaría exactamente la misma transición. Y no solo eso, sino que también, si yo por ejemplo duplico este clip y voy a eliminar las transiciones, y con la tecla T me cambio al modo Trim, este que aparece aquí, con las flechitas, si yo me voy aquí arriba, un poquito más arriba de donde está el clip, en un área vacía de la línea de tiempo, y selecciono los bordes del clip, fíjate que ambos bordes se ponen en verde, pero esto tienes que hacerlo aquí arriba, desde aquí arriba. Si lo hago desde aquí, por ejemplo, desde su misma pista, no hace nada. Sin embargo, si lo hago desde aquí arriba, se seleccionarán los bordes del clip. Y como yo ya tenía copiado esta transición, si le doy a Control V, la transición se aplica al principio y al final del clip. Tenemos aquí otro Creatubers presenta, que desaparece también. Alright, ahora vamos a ver cómo podemos hacer un credit roll, unos títulos de crédito clásicos de película con DaVinci Resolve. Si te fijas en los títulos, tenemos una serie de títulos básicos, como por ejemplo este de Scroll. Y entonces podrías decir, oye, pues esto me vale, porque yo podría poner un credit roll utilizando este texto y ya está. Lo que pasa es que a mí personalmente este tipo de texto no me parece muy avanzado. A falta de un preset que funcione más fácilmente, que lo haga de forma más intuitiva en DaVinci Resolve, podemos utilizar nuestro querido módulo de Fusion para generar una nueva composición con este credit roll. Para ello me voy al Media Pool, a los medios del proyecto, le doy a botón derecho y a crear nueva composición de Fusion, New Fusion Composition. Aquí vamos a poner, por ejemplo, que dure, pues, por ejemplo, 15 segundos, porque normalmente unos títulos de crédito duran pues 2 minutos, 3 minutos, pero bueno, para este ejemplo vamos a dejarlo así. Vamos a poner también un nombre del clip que se llame, por ejemplo, Credit Roll. En Framerate vamos a asegurarnos de que está al mismo número de fotogramas por segundo que la línea de tiempo que tenemos. En este caso, como mi proyecto tiene una duración predeterminada de 24 fotogramas por segundo, lo voy a dejar así. Le damos a crear y aquí tenemos nuestro Credit Roll maravilloso en un esplendoroso negro porque no tenemos absolutamente nada. Si arrastramos esta composición aquí a la línea de tiempo, tenemos un nuevo clip con la duración que nosotros le habíamos dado, que es simplemente una composición de Fusion vacía. Pero si nos vamos a Fusion, al módulo de Fusion, aquí ya podemos empezar a trabajar. Y para empezar, simplemente lo más básico es pues seleccionar un nodo de texto de Text Plus, que son siempre en Fusion de Text Plus, lo tenemos aquí, Text Plus, y lo arrastramos aquí al árbol de nodos. Este texto lo unimos al Media Out 1 y ya tendríamos aquí un tablero de ajedrez en el que podemos empezar a escribir, porque aquí nos aparece en el inspector, como siempre, un cuadro de texto vacío en el que podemos poner, por ejemplo, reparto. Alright, lo más interesante que tenemos es que este cuadro de texto es compatible con las tabulaciones.
De forma que si yo, por ejemplo, en lugar de escribir reparto, voy a borrar este texto con control X, porque me lo voy a guardar para después, y pulso 3 veces tabulador, fíjate lo que está ocurriendo aquí. Nos aparece aquí esta línea verde discontinua que nos indica que hemos aplicado una tabulación. Y no solo eso, sino que si le damos otra vez, nos aparece aquí otra línea, y si le damos otra vez, nos aparece aquí otra línea. Y además, si arrastramos esto un poquito más arriba, vemos que aquí tenemos 3 indicadores para decirnos que tenemos la tabulación aplicada y que el texto, en este caso, estaría centrado, aquí estaría centrado también, y aquí no se aprecia mucho, vamos a hacer un poquito de zoom, también estaría centrado. Para empezar, estas líneas se pueden mover. Si yo selecciono la línea, no el centrado del texto, sino la línea, y la arrastro, por ejemplo, aquí, puedo hacer que el texto se quede aquí alineado, y lo mismo con las demás. Yo podría poner, por ejemplo, esta aquí justo en medio, y esta la última la podría colocar un poquito más a la derecha. La podría dejar, por ejemplo, aquí. Y además, si hacemos clic en cada uno de los indicadores, en cada uno de los cuadraditos, yo puedo hacer que el texto, en este caso, fíjate que ha cambiado a una L invertida, se alinee a la derecha, y en el último caso, si pulso otra vez, que se alinee con esta L normal, que se alinee a la izquierda. De forma que si yo me voy a la segunda tabulación, con las flechas me puedo ir a izquierda y derecha, aquí estaría a la derecha, aquí estaría en el medio y aquí estaría a la izquierda. Si yo me voy al medio y pongo aquí reparto, se copiaría ese texto al centro. Si yo pulso entrar ahora y pulso otra vez tabulador, tenemos la tabulación aplicada, guardando la tabulación que teníamos al principio. Yo puedo poner aquí ahora, por ejemplo, un texto. Manolita. Manolita. Pulso tabulador otra vez para irme al centro y pulso tabulador otra vez para irme a la derecha y pongo aquí Pepita Pérez. Y fíjate lo que ha ocurrido. Como teníamos la tabulación alineada aquí a la derecha y aquí a la izquierda, el texto de Manolita me lo ha dejado a la derecha y el texto de Pepita Pérez me lo ha dejado perfectamente a la izquierda. Es decir, se guarda si yo pulso entrar, le doy aquí a tabulador y pongo Pedrito, pulso tabulador otra vez, recuerda que son 2 veces porque tendríamos uno centrado y otro a la derecha, y luego aquí puedo poner Pablo Martín, lo que sea, el texto que sea. Y además, como dijimos anteriormente, yo puedo cambiar la alineación, de forma que aquí estaba un poquito más lejos y si arrastro un poquito más a la derecha y a la izquierda respectivamente, se queda mucho más cerca. También, por supuesto, como aquí está demasiado grande, puedo hacer que el tamaño del texto se reduzca. Lo podemos dejar, por ejemplo, así, una cosita así más o menos, que sea un poquito más pequeñito para cuando aparezca este credit roll en nuestra película. Este juego de tabulaciones que hemos aplicado es compatible con los tabuladores en un documento de texto. De forma que si yo en un documento de texto de LibreOffice, yo utilizo LibreOffice normalmente, pongo un tabulador y pongo otro tabulador, aquí puedo poner reparto, y si pulso entrar, si yo pulso una vez tabulador, sería el texto que está alineado a la derecha, y aquí puedo poner Manolito, pulso una vez tabulador para irme al centro y otra vez para irme a la derecha, y aquí puedo poner Pedro Pérez, y si pulso entrar y le doy a tabulador, puedo poner aquí Laura, tabulador una vez y tabulador otra vez, y aquí puedo poner Manolita Martín. Y si yo pulso aquí alternar marcas de formato, vemos que tenemos los tabuladores aplicados. Aquí teníamos 1, 2 para el centrado, 1 para el texto a la derecha, 2 para el centrado y 3 para el texto que está alineado a la izquierda. Y si yo ahora pulso Control E, en español es Control E, y nos vamos a DaVinci Resolve, si yo borro esto tal cual y le doy a pegar, ¡boom!, automáticamente se pega el texto con la tabulación aplicada tal y como yo lo había puesto. Pues esto significa que si, por ejemplo, tenemos un documento con los títulos de crédito, normalmente en una película son enormes, con muchísimos elementos, con muchísimos departamentos, y respetamos la tabulación, cuando lo peguemos aquí, se pegará perfectamente como nosotros lo teníamos en nuestro documento de texto, con el texto alineado a la derecha, el centrado y el alineado a la izquierda. Como siempre te digo, si no entiendes mucho de lo que te estoy hablando, aquí abajo en la descripción de este vídeo tienes el enlace al curso de DaVinci Resolve en el que te lo explico todo con pelos y señales. Vamos a hacer una cosa, que es básicamente copiar ese texto y pegarlo muchas veces.
Aquí tenemos el texto pegado muchas veces. ¿Qué está pasando aquí? Pues que este texto está desaforando, como se dice en el argot del cine, que está saliéndose de nuestro frame, de nuestro fotograma. Ya sabes que en Fusion todo se puede animar. Lo más fácil es irme aquí a este nodo de texto y seleccionar un nodo de transformación y arrastrarlo a la línea esta que tenemos de izquierda a derecha. Lo dejamos aquí y entonces este texto va a estar afectado por este nodo de transformación, porque yo lo que quiero es que esto aparezca como un credit roll. Si yo selecciono esta línea vertical que tenemos aquí, una vez seleccionado el nodo transform, y lo muevo de abajo a arriba, tenemos el reparto. Tenemos el credit roll pasando de abajo a arriba o de arriba a abajo, como querríamos nosotros. Si estamos iniciando el credit roll, lo más lógico es irnos al primer fotograma. Aquí nos vamos abajo del todo, colocamos un fotograma clave en el center X y center Y con este rombito que tenemos aquí y nos vamos después a un fotograma posterior, por ejemplo a este que tenemos aquí, podría ser el final, podría ser cualquiera, y aquí podríamos cambiar este valor. Aquí teníamos el texto, vamos a arrastrarlo desde esta línea vertical que tenemos aquí y como antes se ha aplicado automáticamente un fotograma clave y arrastramos hacia arriba hasta que desaparezca, un poquito más hasta aquí. Y si ahora le damos aquí al primer fotograma, centramos esto un poquito y le damos a reproducir, pues tenemos nuestro credit roll. Esto ya se podría integrar en nuestra composición. Aquí tendríamos un fondo vacío en negro y como no tenemos nada, pues aquí aparecería en negro y si nos fuéramos aquí, vamos a borrar este, por ejemplo, y vamos a poner este credit roll aquí, pues nos aparecería con este fondo del paisaje. Hombre, ha quedado muy Jurassic Park, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos también logos de las compañías que han trabajado en nuestra película? Tendríamos que hacer que los logos también se animaran, ¿verdad? Porque yo quiero poner aquí un logo, por ejemplo, de Creatubers. La productora de Creatubers ha contribuido a la realización de la película con los múltiples Manolito y Laura. Así que lo que quiero es integrar también este logo con la animación en este texto de aquí. Para ello nos vamos otra vez al módulo de Fusion y he integrado aquí este logo de Creatubers. Si le damos aquí al visor de la izquierda o al número 1 o al número 2, vamos alternando entre los visores. Aquí tenemos este logo de Creatubers en el visor de la izquierda. Esto ahora se puede integrar muy fácilmente a los títulos de crédito, porque el árbol de nodos funciona como un río. Y antes de este nodo de transformación, podríamos tener diferentes afluentes en el río, de forma que yo este media in 1, es decir, este logo de Creatubers, lo puedo arrastrar si yo selecciono este cuadradito de salida, esto es la salida, este es el output, la salida, y lo pego a la salida del texto 1, automáticamente se genera un nodo de mezcla. Todo lo que está antes de la transformación va a sufrir este desplazamiento que yo he aplicado anteriormente de abajo arriba. Aquí no aparece nada, aquí no se ve nada. ¿Dónde está el logo de Creatubers? No aparece aquí, porque tengo que colocarlo justo después. Para ello, creo otro nodo de transformación, después del media in 1, pero antes del nodo de mezcla, y ahora sí, seleccionando el nodo de transformación, hacemos lo de antes. Lo movemos aquí abajo. Uy, es un poquito grande. Pues simplemente selecciono esta esquina, o la de abajo, o cualquier esquina, y lo hacemos más pequeñito. Por cierto, los logos normalmente en un credit roll lo habitual es que estén en blanco. Si colocamos nodos a color, pues puede resultar un poco extraño. Tendríamos que tener una coherencia estética manteniendo todos los logos a color o en blanco. Y si nos vamos al primer fotograma, la magia ocurre. Vemos el texto de reparto. Esto se está cacheando, por eso a veces va un poquito a pedales. Y cuando terminan los títulos de crédito, vemos aquí nuestro logo de Creatubers, pasando también al unísono con el resto de los elementos. ¿Qué pasa aquí? Pues que se queda un poquito abajo. Entonces lo que podemos hacer es, en este nodo de transformación, el que está justo antes del media out, es decir, del resultado final de la composición, nos vamos al último fotograma clave, pulsamos la tecla control y hacemos scroll con el ratón hacia abajo para hacer zoom out y muevo la flecha vertical un poquito más hacia arriba para que desaparezca cuando termine el credit roll. Aquí tendríamos nuestro maravilloso credit roll con el logo al final de Creatubers.
y ya aquí sí desaparece. Esto es una dinámica diferente a lo que podríamos encontrar, por ejemplo, en Premiere. Pero, como digo, a falta de algo más fácil o más intuitivo, tenemos una manera relativamente fácil de hacerlo también en Fusion, comprendiendo esta arquitectura de trabajo que tiene el módulo de efectos visuales de DaVinci Resolve. Así que nada más, esto ha sido todo por este vídeo. Espero que te haya resultado interesante. Creo que es el primer tutorial en español que hay sobre cómo hacer un credit roll en DaVinci Resolve. He sido un pionero en esto. Así que nada más, esto ha sido todo. Si te ha gustado, déjame un like, agítalo también, compártelo también por redes sociales para que tus amigos, familiares y seres queridos en general sepan cómo hacer unos mejores títulos cinemáticos con DaVinci Resolve. Y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Creatube. Suscríbete también, por supuesto, dándole a la campanita también, y nos vemos el martes que viene. Hasta luego, adiós, adiós.